El 19 de marzo en la República Argentina se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia del COVID-19. Por esto y por otras situaciones que nos han interpelado en la práctica clínica, decidimos tomar los conceptos de conflicto y déficit que plantea Quiligmo para realizar este trabajo, ya que esto nos abre a pensar la psicopatología desde el yo en el proceso terapéutico. En la segunda tópica freudiana, la psicopatología fue entendida como un conflicto intrasistémico entre el ello, el superyo, el yo y la realidad. A esto se le suma la fórmula del deseo pulsional, edípico, de represión, regresión, formación de síntomas de manera neurótica. Se establece además una diferenciación entre la representación de sí mismo y la del objeto, de manera que el sujeto debe alcanzar un nivel de desarrollo estructural que le permita utilizar la represión como principal mecanismo de defensa. El psicoanálisis relacional lo que va a plantear es una problemática. ¿Qué sucede cuando ocurre una falla en el ambiente donde el objeto no responde emocionalmente a las necesidades evolutivas del niño en sus etapas primarias? Es aquí donde el déficit supone una falta básica. Esta falta básica es un concepto que plantea Balint, en el cual se desarrolla una patología basada en las fallas intrasistémicas, generando una estructura deficitaria, una estructura defectuosa del sí mismo, una falla en la constancia objetal, la difusión de la identidad, la escisión y la falta de la capacidad para relacionarse emocionalmente con los objetos. De esto se va a obtener como resultado un yo frágil, lábil y poroso, careciendo de recursos yoicos, como lo encontramos en las estructuras deficitarias. Nosotros vamos a partir de una pregunta clave al momento de realizar una hipótesis diagnóstica. Es si estamos frente de un sujeto neurótico o no. Proponemos responder a esta pregunta evaluando recursos yoicos que el paciente presenta, como así también sus síntomas, su relación con la realidad y los objetos, la integración de la imagen de sí mismo, el manejo y la presentación de la angustia. Para trabajar esto también decidimos tomar el concepto de yo funcional que fue propuesto por Héctor Fiorini, donde dentro de este yo funcional van a existir las funciones yoicas, que las va a diferenciar como las funciones yoicas básicas, que son las encargadas del área cognitiva, las funciones defensivas yoicas, que van a ser mecanismos que el yo utiliza para neutralizar las ansiedades mediante diversas modalidades de manejo de conflicto, creado entre condiciones de realidad, impulsos y prohibiciones, y las funciones integradoras, sintéticas u organizadoras, que se ponen a prueba cuando el sujeto, frente a cambios, debe reorganizar sus relaciones con el mundo acudiendo a nuevas formas de adaptación. Que estas fueron las que se vieron más tocadas en el momento de la pandemia. Es importante preguntarnos qué es el narcisismo. El narcisismo es la valoración que el sujeto hace de sí mismo y de las representaciones valorativas. La estructuración del psiquismo temprano supone un esquema valorativo que se construye a través de la relación con el otro y su ambiente, dando como resultado la formación de la imagen del sí. El esquema de las representaciones es el saldo de las relaciones con otros significativos que se convierten en dadores de imágenes. Es muy importante definir si es una estructura neurótica o no, para poder diferenciar lo que llamamos un narcisismo sano de un narcisismo patológico. Por un lado, dentro de la neurosis encontramos el narcisismo normal, que supone una estabilidad de las representaciones de sí mismo que le permite lidiar con los conflictos intrasistémicos. También mantiene una autoestima estable, una discriminación yo-no yo, flexibilidad en la adaptación y una identidad integrada. Por otro lado, dentro de lo que es la estructura deficitaria, tenemos el narcisismo patológico, donde centrando su problemática en la inestabilidad de las representaciones de sí, que se ubica en un yo carente de recursos, también podemos encontrar una baja autoestima, una no discriminación yo-no yo, y una rigidez e al mismo tiempo una identidad fragmentada. Una de las formas de evaluar justamente lo que viene siendo el narcisismo del paciente es a través de su autoestima.
siendo los pacientes neuróticos aquellos que poseen una autoestima estable y los deficitarios que tienen una autoestima inestable que depende más de la valoración de lo que viene siendo de los otros y de resultados externos. La cuarentena es un golpe de realidad que causa en pacientes narcisistas un desafío realmente difícil a nivel adaptativo, teniendo que lidiar con las limitaciones propias de la cuarentena, como al mismo tiempo la necesidad de reafirmarse constantemente mediante logros y del reconocimiento externo, los cuales también se ven afectados por las consecuencias que implica el aislamiento. Nos parece importante resaltar la pluralidad de conceptos y presentaciones clínicas que se encuentran dentro de una estructura deficitaria. Podemos mencionar así trastornos narcisistas, organizaciones fronterizas, trastornos límites de personalidad, trastornos no neuróticos, trastornos prepsicóticos, falta básica, organizaciones borderline, psicosomáticos, adicciones, trastornos de alimentación y algunas depresiones. Es importante comprender que todos estos mencionados anteriormente responden a una estructura deficitaria, pero que no responden al mismo problema. Por ejemplo, podemos decir que los trastornos borderline son claramente trastornos deficitarios, pero eso no quiere decir que todos los trastornos deficitarios tengan que ser organizaciones borderline. Por lo cual, los síntomas que pueden presentarse en las estructuras deficitarias van a variar según el trastorno del paciente. Esto provoca una gran diversidad de síntomas, en el cual ubicamos su origen en la problemática centrada en el sí mismo, lo que termina siendo clave para identificar este tipo de trastornos. Algunos de los síntomas que podemos encontrar dentro de las estructuras deficitarias a grandes rasgos son, por ejemplo, la alteración de la percepción de sí mismo, una vergüenza constante e injustificada, temor a la pérdida de amor de objeto, la mala regulación de la estima, una ira narcisista y los pensamientos confusionales. Por otro lado, Otto Kemper, por ejemplo, realiza una descripción de las organizaciones fronterizas en las cuales describe distintos tipos de síntomas, los cuales este tipo de síntomas son síntomas que responden a una estructura deficitaria, pero que responden a una estructura en particular, que son las organizaciones fronterizas. Dentro de esta gran variedad de síntomas, podemos resaltar, por ejemplo, una ansiedad difusa, una combinación de síntomas neuróticos, una sexualidad perversa polimorfa, adicciones, compulsiones, la habilidad emocional, dependencia, depresión, masoquismo, automutilaciones, conductas autodestructivas, periodos de excitación, seguido con periodos de depresión, y un sinfín de síntomas, pero que corresponden estrictamente a las organizaciones borderline. Por otro lado, tenemos los síntomas que corresponden a las estructuras del conflicto, los cuales responden obviamente a estructuras neuróticas. Son los síntomas que describe Sigmund Freud en relación a la neurosis, síntomas histéricos, obsesivos y fóbicos. Lo que tienen en común estos síntomas es que en ellos predomina el resultado de una formación inconsciente que tiene una alta carga simbólica, siendo un intento del yo para poder lidiar con el malestar psíquico y un contenido intolerable para la conciencia. A grandes rasgos podemos diferenciar entonces que los síntomas del conflicto es un síntoma simbólico, capaz de aliviarse al comprender la génesis del mismo. En cambio, los síntomas deficitarios son el resultado de una estructura con incapacidad para simbolizar. Para resumir un poco el tema del síntoma, decimos que la esencia del síntoma neurótico es el resultado de una elaboración psíquica, inconsciente y con alta carga simbólica. En cambio, el síntoma deficitario es el resultado de algo que falló, o algo que falla a nivel estructural, con menos recursos para poder simbolizar. La relación entre el sujeto y la angustia marca uno de los aspectos importantes para poder diferenciar si estamos tratando de un paciente neurótico o de un paciente del orden deficitario. Nos vamos a centrar en la descripción de la angustia que hace Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia, en donde hace una diferencia entre la angustia señal y la angustia automática. Entendemos por angustia señal una angustia en donde el yo avisa, advierte y da cuenta de un malestar. Esto se genera si el yo está adecuadamente configurado, teniendo la posibilidad de poder simbolizar aquello que le genera angustia, que le genera malestar. La angustia automática, por el contrario, es una angustia de desborde, que no se puede ligar a una representación, que no se puede simbolizar. La excitación física y psíquica no se pueden ligar a una representación. Aparece una angustia sin previo aviso. Resulta más común que se presenten en pacientes deficitarios este tipo de angustias, este tipo de desbordes. Por lo tanto, también podemos decir que la angustia señal es una angustia en donde se presenta mayormente en estructuras neuróticas. Aún así, es importante aclarar que este tipo de distinción entre la angustia señal y la angustia automática no es excluyente una de la otra. ¿A qué me refiero con esto?
una angustia señal puede presentarse en pacientes deficitarios y una angustia automática puede presentarse en pacientes neuróticos. Pero los pacientes neuróticos son más propensos a desarrollar una angustia señal y los pacientes deficitarios son más propensos a desarrollar una angustia automática. A modo de conclusión, podemos decir que se pudo observar en este recorrido teórico clínico que las estructuras y patologías que entran dentro del concepto del conflicto y del déficit en el contexto de un aislamiento social preventivo y obligatorio dan cuenta de las diferencias en el modo de relacionarse con la realidad, dependiendo de la constitución del sujeto y de sus recursos yoicos. Asimismo, pudimos dar cuenta de cómo los conceptos mencionados anteriormente nos son de apoyo para pensar en la práctica clínica actual y servirnos de una mirada centrada en el yo. Consideramos de vital importancia para el trabajo terapéutico lograr diferenciar, evaluar y analizar el funcionamiento yoico del paciente, para entonces así poder elegir una intervención adecuada en la práctica clínica.